Ok, entonces vamos empiezo a grabar de nuevo. Recording Vamos, stopped. Recording in vamos a la progress. introducción de Reyes Mate. Les voy a leer unos cachitos y voy a ir comentando. Yo creo que es la forma más fácil de avanzar sobre el contenido duro del texto. Oigan, el primer párrafo es sintomático, ¿no? Dice, a la filosofía y la historia no le soplan buenos vientos. Fíjense la primera oración, y más bueno, con la precisión de Reyes Mate, ¿no? Y la buena pluma. Es que les decía, está en crisis. Esta disciplina está en crisis. Y él lo pone así, no le soplan buenos vientos. Cada moderno movimiento filosófico se ve obligado a ajustar sus cuentas con las viejas pretensiones de la filosofía sobre la historia, que son vistas ahora como insalubre caldo de cultivo de toda suerte de totalitarismos y terrorismo. Aquí, aguas con la concepción de la historia de Marx, aguas con la concepción de la historia de Comte, aguas con la concepción de la historia de Comte. Siempre vas a caer en una forma de totalitarismo, ¿no? En nombre del progreso vas a acabar aplastando, en nombre de la emancipación, en nombre de la verdad, en nombre de bla, 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 totalitarismos y terrorismos, ¿no? Un poco este es el sentido. Está en crisis, está en crisis. Y dice Reyes, sin embargo, hay que notar que la disciplina nace con un escepticismo. ¿Ah? Desde su origen, la filosofía y la historia duda de las posibilidades filosóficas para con la misma. Y cita a Kant, un texto que se llama Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Un texto, es un ensayito que escribió en el 784. Genial. Como todo Kant. Para mí los ensayitos de Kant sobre la filosofía de la historia me gustan particularmente. Fíjense lo que dice Kant. Dado que los hombres no se comportan en sus aspiraciones de un modo meramente instintivo, como animales, ni tampoco como ciudadanos racionales del mundo, según un plan globalmente concertado, no parece que sea posible una historia de la humanidad conforme a un plan. No parece posible hacer una filosofía de la historia. Hablar y diseñar el sentido de la historia. Claro, nace con este escepticismo, se le olvida seguir comentando a Reyes Mate que Kant logra darle una vuelta a esto, ¿no? Construye una estructura argumentativa, vamos a decir, análoga al imperativo hipotético. ¿Mm? Dice, como si hubiera. Vamos a pensar como si hubiera un plan secreto de la naturaleza. Y lo argumenta. Y en un texto posterior, Kant, que se llama De si la historia se halla en constante progreso hacia mejor, les digo, de estas argumentaciones filosóficas viene la noción de progreso de la ilustración. En ese texto que les digo, en el segundo, en el decir la historia se halla en constante progreso hacia mejor, dice Kant, empieza diciendo, bueno, ¿qué queremos? Es decir, lo que queremos es una historia profética, usando la palabra profética. ¿Y cómo la queremos? La queremos a priori. ¡Pum! Fíjense nomás las pretensiones de Kant. Una historia profética a priori. No sé si topan que esto parece ser un contrasentido. Profética se refiere, como en los profetas del pasado, que profetiza y predice el futuro. Es decir, predice el fin, el telos de la historia, lo profetiza. Pero ¿cómo? Que antes, digamos, es el crítico número uno de la metafísica, ¿no? El gran tribunal de la metafísica es la crítica de la razón pura, nos dice en el prólogo. Entonces, la quiere a priori. ¿Y qué quiere decir a priori? ¿Alguien sabe? La mayoría van en segundo, estoy consciente, pero ¿alguien ya llevó epistemología, me refiero? Daniela, dale. Pues no he llevado epistemología, pero el término sí me suena porque ya lo he visto y según yo Ajá, es antes de. perfecto. La traducción directa del término a priori del latín es antes de.
en su versión más, aquí está. También tengo mi libro acá. Se los voy a leer, nada más para que no digan que les estoy inventando citas, sino un texto por, de por medio. Si el género humano se halla en constante progreso hacia mejor. Este es del 98. ¿Qué es lo que se quiere saber? Dice de título. Se pide un trozo de la historia humana y no del tiempo pasado, sino del venidero. Por lo tanto, una historia profética. Si no puede obtenerse según conocidas leyes naturales, como en el caso de los eclipses del Sol y de Luna, de un modo previsor y sin embargo natural, no podrá lograrse más que por la comunicación y ampliación sobrenatural de la visión del futuro y se llamará historia profética. Por lo demás, bla, 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 bla. Ahora quiero llegar al momento en el que dice que la exigencia, aquí está, ¿cómo se puede saber? Como historia profética de lo que ha de acontecer en el tiempo venidero, por lo tanto, como una representación posible a priori de los hechos que han de venir. Pero ¿cómo es posible una historia a priori? Esta es la pregunta, ¿cómo es posible una historia a priori? Yo entiendo que la traducción literal del latín de a priori es antes de, pero si ustedes revisan la crítica a la razón pura, lo que está distinguiendo metodológicamente Kant ahí es lo a priori del lo a posteriori, ¿no? Y uno podría decir, bueno, a priori antes de, a posteriori después ¿de qué? De la experiencia. Y esta sería como la explicación que nos llevamos de forma inicial. Sin embargo, en su desarrollo, la definición precisa kantiana de a priori es necesaria. Y la definición precisa de a posteriori es contingente. ¿Qué quiere decir necesario y contingente? Si yo les digo la pared es blanca, el techo es blanco, no, bueno, perdón, es una afirmación a priori, porque es verdadera solo si la contrasto con los hechos reales. Ajá. Entonces, alguien podría decir, ahí está, es después de la experiencia. Y digo, no, es más bien contingente con Kant. ¿Por qué? Porque a posteriori quiere decir que pudo haber sido de cualquier otra forma, no era necesaria la afirmación. La pared es blanca, se hace verdadera en relación con un objeto contingente, pero si yo estuviera parado en otro lado del mundo y señalo a otra pared, digo la pared es blanca, bien podría resultar falsa porque la afirmación es contingente. Ajá. A priori, en cambio, es algo que sucede así de forma necesaria. Por ejemplo, si yo les digo 2 más 2 es igual a 4, 2 más 3 es igual a 4, a 5. Ese es el ejemplo de Kant. 2 más 3 es igual a 5 es una afirmación a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito manzanitas para entender la verdad de la afirmación. La verdad de la afirmación no depende de ningún experimento, de ninguna relación extrarracional. 2 más 3 es igual a 5 es necesario cuando 2 y 3 significan lo que en el consenso, digamos en español matemático, significa 2, la cantidad 2, lo que significa la cantidad 3, lo que significa el operador de suma, y lo que significa el operador de equidad, y lo que significa matemáticamente el concepto 5, 2 más 3 es igual a 5, es una necesidad, es una afirmación a priori. ¿Mm? Entonces, lo que está diciendo Kant acá es que quiere una historia profética que tenga que acontecer así de forma necesaria. Fíjense nomás las pretensiones del Señor. ¿Mm? O sea, en su texto más chavo, ¿no? Casi tal vez 10 años antes, 14 años antes, había ídose con esta cautela kantiana de, bueno, es difícil saberlo, pero comportémonos como si hubiera un secreto plan en la naturaleza. En el 98, 14 años después, está diciendo, no, 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 yo lo que quiero es una historia profética a priori. O sea, se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues no nos podemos basar en la experiencia. Si volteamos para atrás, no vamos a ver si vamos mejorando, empeorando, o si vamos fluctuando.
Para hacer una historia profética necesitamos encontrar un síntoma, dice Kant, y el síntoma es la razón. Y la razón nos permite decir que vamos en progreso. Bueno, pero acá Reyes Mate no se mete con eso. No, se mete con el comentario de Kant también sospechaba de las posibilidades de esto, ¿no? Más abajo, Kant se va a Reyes Mate se va a meter con un tema bien interesante, que es la diferencia entre la historiografía, grafos de la escritura de la historia, historiografía, la diferencia de ello con la filosofía de la historia. Les voy a leer el pasaje. Es difícil, pues, separar de los dos registros, aunque estén bien separados de hecho. Se da por descontado que la historiografía es una ciencia histórica que atiende a los hechos, pretendiendo reconstruirlos como realmente fueron, entre comillas. En tanto que la filosofía de la historia es una idea. Ahora bien, todo ese material histórico del que se ocupa la historiografía no constituye la base empírica de la filosofía de la historia. Eso lo reconoce hasta el mismo Kant, ¿no? Es decir, la filosofía de la historia no se hace a partir de la historia. Eso es muy notable. Se llama filosofía de la historia, pero no se hace a partir de los hechos históricos, ¿no? Y cita Kant, no puede uno librarse de cierta indignación al observar su actuación en la escena del gran teatro del mundo, pues, aun cuando aparezcan destellos de prudencia en algún que otro caso aislado, haciendo el balance del conjunto se diría que todo ha sido urdido por una locura y una vanidad infantiles. Dice que si uno voltea a ver el mundo, o sea, si uno voltea a ver lo que está aconteciendo, el acontecer en el mundo, es un caos, es un caos. No, o sea, uno voltea a ver a la especie y uno dice, somos un virus, ¿no? Como dijo Carl Sagan, creo. La especie somos un virus, la destrucción, el asesinato, el absurdo, la irracionalidad de todo, dice Kant. O sea, ¿cómo es posible que acontezca así? Pero luego Kant también salva ese argumento. ¿Cómo lo salva? Dice, no, el chiste es dar un pasito atrás. Porque si lo ves a quemarropa, todo se ve como caos y destrucción y absurdo e irracionalidad. Pero si das un pasito atrás y lo ves de lejos, te das cuenta que el acontecer humano es predecible estadísticamente. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a morir, no sé cuándo, ni no sé quién, si lo veo así de cerca. Y me asomo a esta clase que somos 30. Pero dice Kant, sin embargo, puedo predecir cuántas defunciones van a haber en un año. Puedo predecir cuántos matrimonios y divorcios, cuántos nacimientos van a haber en un año. Y puedo predecirlo porque parece haber una constancia en el comportamiento humano. A quemarropa se ve el caos y el absurdo, pero con cierta distancia te alcanzas a predecir y a notar la regularidad. Se pelea con la historiografía. Además, esto de que se puede conocer empíricamente el pasado como realmente fue, es que hay que cuestionarlo. Nunca, nunca hay conocimiento histórico, empírico del pasado que exceda un marco teórico. Todo historiador, para ir al pasado, o sea, se quejan, dice Hegel, se quejan de que nosotros llevamos prejuicios a la historia. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, en Nietzsche? Todo mundo, perdón, pero todo mundo, ¿no? En la segunda intempestiva de Nietzsche, que se llama De los usos y abusos de la historia para la vida, Nietzsche se va a aventar la primera gran crítica a las pretensiones de objetividad de del historicismo alemán. Perdón, pero nadie llega con el ojo vacío a la historia. Siempre observas desde un lugar,
siempre observas desde un lugar. Es más, dice Nietzsche, y se ufana en ello, esa es la diferencia entre el verdadero historiador, que es como un gran pintor, que es capaz creativamente de reconstruir los hechos, ¿no? Digamos, del bibliotecario que se dedica a la compilación de datos, ¿no? El que compila datos le da el material al gran historiador que va a poner la mirada subjetiva, ¿no? Una crítica fuertísima de Nietzsche a las pretensiones de la objetividad histórica, ¿no? Pero es lo mismo que dice Reyes Mate. A ver, es imposible llegar sin un marco teórico a la historia, ¿no? No se puede. Los conceptos que usas para explicar el acontecer ya tienen compromisos teóricos, ¿no? Por ejemplo, ahí les va un ejemplo, ¿no? El proceso en la historia de Inglaterra que va entre 1640 y 1650, es decir, antes del Commonwealth y el protectorado de Oliverio Cromwell, lo he visto llamarse de tres formas distintas: Guerra Civil Inglesa, la Revolución Inglesa y el periodo del Interregno. Fíjense, tres posturas políticas clarísimas, ¿no? Los que lo llaman el Interregno son los monarquistas, pues. Ah, sí, sí, el hipo que estorbó la normalidad de los reinos y de la monarquía. El centro político que dice, no, la guerra civil, ¿no? Un conflicto, bla, bla, bla. Y la izquierda, digamos, los historiadores marxistas de Oxford y Cambridge, como Christopher Hill y Eric Hobsbawm, y digo, E.P. Thompson, ¿cómo se llama Hobsbawm? Sí, Eric, ¿no? Hobsbawm, Thompson, Christopher Hill, lo llaman la Revolución Inglesa. Entonces, fíjense, tú estás haciendo historia, estás haciendo historiografía, estás retomando los hechos históricos, empíricos, pero estás yendo con un marco teórico, estás yendo con una postura política, y la forma en la que reconstruyes tu explicación no es neutral, no es inocente, ¿no? Bueno, un poco más abajo, fíjense, a la historia a la filosofía de la historia, perdón, se opone en primer lugar un tratamiento científico de la historia, ¿no? Se trata de conocer el pasado como realmente ha sido. Los críticos de esta primera modalidad escéptica echarán en cara a los cultivadores de este trato científico de la historia una cierta pasividad del historiador ante la información del pasado, como Nietzsche, ¿no? Falta de interés por relacionar el pasado con el presente, o renuncia a ocuparse el tejido que urden los hechos del pasado. ¿Y qué contestará el historicista cuando le echan en cara esto? Dice Reyes Mate, el historicista replicará diciendo que nada de eso merece consideración científica, ¿no? Y se va a decir es que el síntoma termina en el cinismo, en un sentimiento de ser epígonos, ¿no? Este sentimiento de distancia, de pasividad. Dice, es que los historicistas son como la víbora después de comerse 2 conejos, se pasma digiriendo y no hace nada. Así son los historicistas, se atascan de información, pasivos, no producen cultura, se sienten cultos por lo que contienen, pero no producen cultura viva, ¿no? Entonces dice Reyes Mate, ¿qué dicen algunos filósofos de la historia? Tachan a los historiadores de pasivos, de no hacer nada, de no tener compromiso, y el historicista responde, nada de eso merece consideración científica, ¿no? Más adelante, Reyes Mate va a aventarse como una gran síntesis. Hay como 3 grandes críticas, se los leo. El escepticismo relativo a las pretensiones de las grandes filosofías modernas de la historia se articulan pues sobre 3 ejes. O sea, este etos escéptico, no lo está llamando así, pero posmoderno, de las grandes pretensiones de la filosofía de la historia, de hablar del devenir, del sentido del devenir, de construir teleologías grandes, etcétera. Hay como 3 grandes críticas que podemos agrupar en 3 ejes, dice.
la reducción de la historia a la ciencia. Este es uno de los ejes para criticar a la filosofía de la historia, que es un poco como el historicismo, ¿no? B, el tratamiento histórico del dato en el sentido de que la realidad está conformada por hechos irreductibles unos a otros, de ahí el relativismo histórico. Cada hecho, cada dato es distinto y no los puedes comparar, ¿no? Pero todo es relativo, hay que analizar las cosas por separado. Frente a esto, por ejemplo, se opone la concepción dialéctica, ¿no? Hegel y Marx dicen, eso es un fetiche, es el fetiche de la ciencia, que privilegia el dato y el hecho sobre el proceso. Es lo que decíamos al inicio de la sesión, ¿no? O no sé si fue en la sesión pasada, que como en la historia nos hacen aprendernos fechas y nombres, ¿no? Cuando estudiamos en bachillerato. El fetiche que eso implica, como si la fecha y el nombre construyeran el sentido de un acontecimiento. No, perdón, fue en mi clase pasada, o con ustedes no lo estaba comentando. Les estaba contando a mi clase pasada cómo me explicaron a mí las causas de la Primera Guerra Mundial en el bachillerato. Y me decían, la causa fundamental del inicio de las hostilidades fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en 1914. El archiduque del Imperio Austrohúngaro en 1914 por un grupo terrorista, bla, 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 ¿no? A partir de eso se desencadenan las hostilidades. Y en el examen la pregunta era, ¿cuál es la causa de la Primera Guerra Mundial? Y yo, bueno, ¿cuál es la causa y la fecha? Y yo puse el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en 1914, 10, ¿no? Y o sea, ya tenemos un pensamiento más complejo, decimos, neta, el proceso complejísimo de la Primera Guerra Mundial se reduce a la causa del asesinato de una persona, por muy importante que haya sido en el núcleo aristocrático, en el núcleo vital, en el nodo de vida que implica el Señor, implica que cientos de miles de personas estén dispuestas a matarse unos a otros. Pero esto es lo que hace el tratamiento científico en la historia. Quiere hechos y quiere datos. Y los hechos y los datos construyen fetiches. Ay, Dios. Es decir, construyen formas aparentes de explicar procesos y sustituyen la reconstrucción de los procesos a partir de hechos aislados. El hecho, dice Hegel, y dice la dialéctica, un hecho fuera de su contexto es un fetiche. Esconde la complejidad de las relaciones que hay en ese hecho. Y lo que construye el sentido son las relaciones. La relación entre hechos, la relación entre datos, ¿no? Por eso la dialéctica siempre prefiere atender al proceso. Y el tercer eje crítico en torno a las grandes pretensiones de la filosofía de la historia, dice Reis Mate, es la historización de la naturaleza en el sentido de que no existe un núcleo esencial de la especie humana que se desarrolle en el tiempo, permitiendo entonces un macro relato de la vida humana bajo el epígrafe, por ejemplo, de Historia de la Humanidad. Este tercer eje, vamos a decir, es la ¿cómo es? Antropocéntrico. Desantropocentralización de la historia, ¿no? Disculpen el neologismo, ¿no? El tercer eje es no sé utilizar esa palabra conjugada. Quitarle el etos antropocéntrico al análisis histórico. Desantropologizar sería a la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque diría este tercer eje, no, espérate, la humanidad no es una cosa aparte de la naturaleza, ¿no? El tercer eje es historiar la naturaleza y decir que no existe,
permitiendo entonces un macro relato de la vida humana bajo el epígrafe, por ejemplo, de la historia humanidad. No existe la humanidad, ¿no? No existe la humanidad, diría este tercer eje. Lo que hay son historias particulares de los individuos y de los pueblos, historias inconmensurables entre sí y que obligan a trocar los grandes relatos por historias fragmentarias. Fíjense, yo entiendo que hay un problema brutal con el término historia universal, ¿no? También en el bachillerato y en la secundaria llevamos esta materia, se llamaba historia universal, ¿cierto? Y era un relato eurocéntrico. Nos hablaban de Europa, ¿no? ¿Cómo fue la edad de piedra, la edad de bronce, ¿no? El esclavismo, la edad media, ¿no? Y mezclando partes de materialismo histórico con antropología del siglo XIX, con así, ¿no? Y pretendían, ¿no? El feudalismo, capital, y pretendían decir, esto es cómo funciona la historia universal. Y son las pretensiones coloniales de Europa, ¿no? Fíjense cómo son de pretenciosos los europeos. Es la historia universal, se llama la disciplina. Entonces llega la crítica escéptica de los grandes relatos, ¿no? Hegel es el gran relator de la historia universal. Esa parte sí no la tengo arriba. Tiene un texto que se llama así, Lecciones, o bueno, no tiene un texto, daba clases durante muchísimos años que se llaman así, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, ¿no? Eh, La visión del vencedor y del vencido, bueno, claro, ahí también la crítica de Benjamin a ese rollo, ¿no? Siempre, además, se cuenta la historia de los vencedores, siempre, ¿no? Esa es la historia que nos enseñan. La historia, el relato lo construye el vencedor, ¿no? ¿Qué fue vamos a poner el ejemplo de la Revolución Mexicana? ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Ah, fue quitar la tiranía de Porfirio Díaz, ¿no? Se levantaron en contra de Porfirio Díaz, la época de los caudillos, y en el saco de caudillos meten a la burguesía, a la alta burguesía, Carranza y Madero, con la revolución agraria, los campesinos, Zapata y Villa, nada más, estaban peleando por el poder todos ellos, y finalmente ganó la Constitución, los constitucionalistas y el Estado Revolucionario Mexicano, el PRI, ¿no? Bueno, tal vez a ustedes ya no les tocó eso, porque ya no escribía el PRI los libros de texto, pero a nosotros así nos enseñaron en los 80s, ¿no? O sea, la historia la reconstruyen los vencedores. No te decían, Obregón y Carranza mandaron a asesinar a Emiliano Zapata, ¿no? Era la era de los caudillos, ¿no? No te dicen, fue derrotado, la revolución agraria fue derrotada, ¿no? Te decían, no, y quedó incorporada en el artículo 27 de la Constitución, ¿no? La propiedad ejidal. No, perdón, pero el plan de Ayala no es lo mismo que el artículo 27, ¿no? El plan de Ayala sí que era radical. Era campesino, toma la tierra, es tuya, ¿no? El artículo 27 es campesino, ven a una instancia de gobierno a pedirme tierra y yo veo que te doy. Ese es el reparto de la tierra. Entonces, fíjense, la historia la construyen los vencedores, ¿no? Así como la historia universal la construyen los colonizadores, los grandes vencedores del mundo, ¿no? Uno de los ejes es reventar con la historia universal, ¿no? Más abajo otro cachito dice, podemos entender a la filosofía de la historia como la de mediación entre las puras exigencias filosóficas de una época y la esfera de lo político. Nosotros hemos sido testigos, en efecto, de cómo numerosos planteamientos políticos reclaman para sí una determinada representación de la historia. El más claro es el Estado soviético, ¿no? El Estado soviético, un planteamiento político, reclamaba para sí una cierta representación de la historia. La historia está de nuestro lado. La historia está de nuestro lado. Ah, sí, no me crees. No me importa, ¿no? La historia te va a demostrar cómo yo tenía razón, ¿no? Y la representación de la historia es así, progresiva, lineal, ¿no? Y acaba en el comunismo.
Lo mismo para Fukuyama, ¿no? Ahí está, el planteamiento político, el capital. Ahí está. La era de las ideologías, ya se acabaron esos ideólogos del socialismo, el comunismo. La historia termina en el capitalismo. Fíjense, el planteamiento opuesto, pero igualito al de los soviéticos, ¿no? O sea, una postura política que reclama la veracidad de su propia representación de la historia. Y de cómo ésta, dice Reyes Mate, a su vez, legitima sus exigencias en base a una filosofía. La filosofía de la historia, pues, hunde, por un lado, sus raíces en firmes postulados filosóficos. Fíjense, la representación de la filosofía de historia, fíjense, la metáfora es un árbol, dice Reyes Mate. Hunde sus raíces en profundos postulados y firmes postulados filosóficos, pero alarga sus ramas por otro hasta las contingencias políticas. Va en sus raíces, desde postulados filosóficos duros hasta en sus ramas distintas posturas políticas. Okay. Supongamos, dato non consenso, que el postulado mayor de la filosofía moderna es el principio de razón. Ya lo habíamos platicado un poco con Hegel, ¿no? Esto es la indagación de razones en virtud de las cuales poder pensar la objetividad del objeto o poder definir la realidad de lo real, tal y como hace Ferri en el 91. Pues bien, desde ese postulado filosófico, el del principio de razón, podríamos armar el complicado edificio de las modernas. Entonces, ofrece una especie de taxonomía de qué hay allá afuera. ¿Cuáles serían las modernas filosofías de la historia? El principio de razón, va a decir Reyes Mate, lo que plantea la relación entre pensamiento y realidad. Yo les dije, la cita de la filosofía del derecho dice, todo lo real es racional y todo lo racional es lo real. Aviéntense el prefacio de la filosofía del derecho, ¿no? Y van a encontrar esta frase, bicondicional, de ida y de regreso. Todo lo real es racional. ¿Qué quiere decir todo lo real es racional? Todo lo que se actualiza, real en sentido de actual, de lo que se hace acto, y por eso real, en el mundo todo lo real es racional. Nada que se actualice no tiene una racionalidad, vamos a ponerlo a la inversa. Hay una racionalidad que explica todo lo que se hizo acto, y a la inversa. Fíjense, porque es dialéctico. Todo lo racional es real. Es decir, todo lo que tiene una lógica de ser es suficientemente poderoso como para volverse actual, real. Y si no es suficientemente racional, o sea, vamos a decir, es un contenido metafísico en la cabeza de alguien, una quimera. A alguien se le ocurre algo, son quimeras, no se hacen reales. No es suficientemente poderosa la racionalidad de algo para llegar a la actualidad en el ser. A ver, pausa, dale, Balam. Y entonces en la posmodernidad, ¿cómo serviría? Porque, pues, técnicamente, o sea, como que la verdad no se sabe. Y entonces, ¿cómo sabríamos qué es la realidad? Así es, la posmodernidad, al igual que la modernidad, es un conjunto heterogéneo, variado, hostil, lleno de posturas irreconciliables, ¿no? Ah, yo me gusta la aproximación de Lyotard. La posmodernidad es una condición, la condición posmoderna, pero no hay un punto de vista unificado, ¿no? No hay un punto de vista unificado. Lo que sí hay, como dice Lyotard, ¿no? Bueno, y por eso lo vamos a leer, o lo que yo les propongo que sí hay más o menos de forma consensual, es una pérdida de fe, dice Lyotard, en los grandes relatos, que es un poco lo que está diciendo Reyes Mate acá también. ¿Ah? Hay una pérdida de fe en los grandes relatos históricos y políticos. Ahora, hay una diversidad de posturas que han perdido fe. No es una, ¿no? O sea,
pero sí que vamos a revisar algunas. Vamos a revisar algunas. Dale, Arturo. Ajá, en la idea de los grandes relatos que culminan con, digamos, con el capitalismo, ¿eso no es a la vez también un gran relato? El hecho de que termine con el capitalismo. Sí, justo. Vamos a leer a Fukuyama. Vamos a leer a Fukuyama, porque Fukuyama digamos, está intentando actualizar el argumento de Hegel a través de Kojève. Justo, Kojève e Hippolyte son dos grandes hegelianos clásicos. O sea, si ustedes quieren leer grandes intérpretes de Hegel en el siglo XX, ¿no? Bueno, en la tercera década del siglo XX, lean a Hippolyte y a Kojève. Los dos son muy buenos. Bueno, Fukuyama está citando a Kojève. Kojève tiene una interpretación muy notable de Hegel, muy particular. Pero Fukuyama dice, esto es el absoluto. O sea, esto es el fin de la historia. Se detiene la historia. Ya no hay movimiento. Un poquito así. Lo vamos a leer. Estoy, digamos, caricaturizando el argumento para que se vea. Y sí, definitivamente es un gran relato. Es un gran relato el de Fukuyama. Se puso la camiseta del América y de los Vaqueros de Dallas y o sea, el equipo que se les antoje que representa mejor al capital, ¿no? O sea, se puso la playera y dice, ya, el fin de la historia es el capitalismo, ¿no? Y obviamente es un gran relato, ¿no? Al igual que había un gran relato en el discurso soviético, ¿no? Al igual que había un gran relato en el discurso, en fin, ¿no? En fin. Vamos a leer ese tipo de producción en la filosofía y la historia. Espérenme. Entonces, a ver, nada más, para acabar, híjole, aunque sea la introducción, no puede ser que clavado me vi. No hemos llegado, ok. A ver, el principio de razón, lo que plantea la relación entre pensamiento y realidad. Eso ya lo había leído. ¿No? Fíjense, esta relación se puede concebir de tres maneras, dice Reyes Mate. Una, el modelo hegeliano, que es el que más hemos explorado, en el que lo real es racional, lo real está en sí sometido a la estructura ontológica. Ok. B, el modelo heideggeriano, según el cual la existencia no se compadece con el principio de razón. Mejor se la define con términos tales como diferencia y misterio. ¿De qué va a ser la gran crítica de Heidegger? En mi época, o sea, en mi época en la facultad, quiero decir, Heidegger está hiper de moda. Yo veo cómo van pasando y cambian las modas en la facultad. En mi época, yo creo que llevé 10 semestres en los que trabajamos Heidegger. No sé, o sea, no me refiero a 10 semestres, sino 10 cursos a lo largo de mis 8 semestres en los que trabajamos o leímos Heidegger. Estaba súper de moda. Pero fíjense, la crítica que hace Heidegger a las ontologías tradicionales, ¿no? De la cual tal vez Kant es el epítome, es que el sujeto del conocimiento se pone afuera del mundo, del acontecer, ¿no? Como si no estuviera dentro, ¿no? Es decir, el sujeto trascendental de Kant está fuera y observa el acontecer como si fuera objetivo, no afectado por lo que está pasando, etc. No es que haya un acontecer racional que esté explicando el mundo, más bien yo estoy arrojado ahí adentro, ¿no? Yo estoy arrojado ahí adentro, entonces no estoy de acuerdo con el principio de razón, ¿no? El principio de razón se plantea desde una afuera, y en la ontología, vamos a decir, en la ontología fenomenológica de Heidegger, en Ser y Tiempo, ¿no? Revisen Ser y Tiempo, ¿no? Bueno, el Dasein, el ser ahí está arrojado adentro, ¿no? No está conociendo el mundo desde fuera como el sujeto trascendental de Kant, más bien es un ser ahí, dentro de,
un ser con, un ser entre los objetos, manipulando, moviéndose, descubriendo el mundo a la par que se relaciona con él, ¿no? Entonces se define mejor, dice Reyes Mate, con términos tales como diferencia y misterio, ¿no? Finalmente, 3, el modelo kantiano, para el que lo real, sin ser en sí exhaustivamente racional, es decir, idéntico a la estructura ontológica como en Hegel, es, de todos modos, racionalizable hasta el punto de utilizar la estructura ontológica para explicar lo real. No tanto con la pretensión de desvelar así los secretos de la realidad, cuanto más bien para indicar hacia dónde podría dirigirse la acción humana. Fíjense qué buena síntesis de Reyes Mate. Lo que dice Kant no es el ser es racional. Ese es Hegel. Le dice a Kant, Kant, te dio miedo decir lo que querías decir. Lo que hay que decir es que lo real es racional y lo racional es lo real. No hay una diferencia entre lo que conoces, el fenómeno, y lo que es, el nómeno, ¿no? No hay ese abismo que construiste. Eso lo pueden leer en la introducción a la fenomenología del espíritu. Hay una identidad entre razón e historia, ¿no? Kant, en cambio, dice Reyes Mate, es muy cuidadoso, racionalista, pero el principio de razón no se excede como para identificarse con la realidad ontológica. No es que el ser sea racional, más bien yo puedo entender y explicar el ser racionalmente. Fíjense cómo es bien distinto, ¿no? ¿Cómo es realmente? No lo sé. Este es el cuidado kantiano, ¿no? El fenómeno es cómo se me presenta a mí la cosa, no como la cosa es en sí misma. Esto lo van a estudiar en epistemología y también en el semestre que dediquen a Kant, ¿no? En la historia de la filosofía y textos filosóficos, cuando revisen la crítica de la razón pura. La diferencia es esta. En Kant, o en la forma kantiana, podemos explicar racionalmente el acontecer. Podemos dar cuenta racionalmente del acontecer. En Hegel hay una identidad entre razón y acontecer. En Heidegger hay una ruptura insalvable, ¿no? Entre acontecer y razón. Se niega el principio de razón. Más bien lo que hay es diferencia, misterio, ¿no? Estas son las 3 formas de presentarse del principio de las 3 formas entre las que podemos pensar la relación entre pensamiento y realidad. Como identidad en Hegel, como ruptura en Heidegger o como explicación en Kant. Ya voy a acabar, perdón. Los últimos 9 minutitos, un último pedazo del ensayo que me parece particularmente relevante. Si ahora aplicamos estas 3 formas a la filosofía y la historia, estas 3 relaciones, les digo, la hegeliana de identidad, la heideggeriana de ruptura o la explicativa de Kant a la filosofía y la historia, tendríamos los siguientes modelos. 1. Si se plantea lo real conforme al principio de razón, tendremos una visión racionalista e hiperracionalista de la historia. Si cada hecho contempla el sentido global, no hay lugar para que las cosas sean de otro modo a como son. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, a la Leibniz, ¿no? Hegel es un poquito más cuidadoso que Leibniz, pero también va para allá con su reconciliación con el mundo real. Bien, 2, la segunda forma. También se puede, en referencia al modelo kantiano, concebir la historia como el resultado de una praxis humana libre. O sea, actuamos libremente y la historia es el resultado de eso y además la podemos explicar racionalmente. Esto significa que el hombre actúa desde el exterior de la realidad sobre lo real. Hay una exterioridad de la acción humana a la realidad. Dice que notable y que crítica esa exposición de Reyes Mate sobre lo que hace Kant. Nada garantiza, sin embargo, en este caso, que ese ideal al cual aspiramos acabe siendo el destino final de la humanidad, ya que ese ideal tiene que habérselas con la frágil voluntad humana. Acuérdense que para Kant somos demonios con entendimiento.
somos demonios. Con entendimiento, pero demonios. Entonces, a ver, llegar a la paz perpetua, leer un paz perpetua de Kant, es un problema, porque atraviesa por la voluntad humana el problema. La tercera modalidad sería un precipitado de la primera figura, la figura hegeliana, y de la segunda, las ideas kantianas. El resultado es una explosiva ciencia revolucionaria de la historia, tal y como aparece en, aquí dice el socialismo científico, voy a decir en Marx, ¿no? Estas son las tres formas, dice Reyes Mate, ¿no? Los tres, vamos a decir, los tres modelos fuertes son Hegel, Kant y Marx. Es muy notable, muy notable, ¿no? Es una de las críticas que yo tengo al curso que daba anteriormente, yo justamente, las visiones sistemáticas de Kant, Hegel y Marx. Pero la verdad es que son muy semejantes, ¿no? O sea, no son suficientemente diferentes como para decir estas son las tres únicas, pero bueno. Fíjense, ¿cuál sería la mezcla entre Hegel y Kant que está planteando como tercera vía que encontramos en el socialismo científico? A ver si cacharon el argumento. ¿Cuál sería la mezcla explosiva que resulta revolucionaria? ¿Qué elementos de la primera y qué elementos de la segunda? ¿Alguien quiere aventurar una respuesta para esto? Dale, Bruno. Suena un poco bajo. Perdón, Eso, así está mejor. eso, perfecto. Sí. Gracias. Si los hechos, a ver si me logro explicar, si los hechos tienen este sentido determinante por su racionalidad, como plantea Hegel, y por otra parte son resultado o producto de la voluntad tendría este carácter determinante de la realidad, ¿no? Espectacular, Bruno, la síntesis es espectacular. Es el viejo problema de los estoicos, el viejo problema filosófico de los estoicos. ¿Cómo compaginar necesidad y libertad? Vamos a plantearlo así. O sea, vamos a decir, el elemento que rescata de la visión racionalista, digo, de la de Hegel, es el siguiente. Si cada hecho se acopla al sentido global, no hay lugar para que las cosas sean de otro modo. Es decir, la necesidad histórica explicar racionalmente. El segundo, el de Kant, es la historia es producto de la acción libre, la voluntad libre de los seres humanos. Entonces, lo que hay en Marx, dice Reyes Mate, es ambas. Hacer cuadrar la necesidad histórica con la libertad. Fíjense, puedo pensar en una que sintetiza justo esta idea. Estoy pensando en las primeras líneas del 18 Brumario de Marx. Híjole, lo buscamos juntos porque esta aquí no está. Ah, sí, aquí está. Los 26. Los 30. Fíjense qué va a decir al inicio del 18 Brumario Marx. Y piensen justamente en esto que les estoy diciendo. Lo que explica Reyes Mate es necesidad y libertad juntas. Fíjense en Marx cómo lo dice. Hegel dice en alguna parte, todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos dos veces. O sea, la historia se repite. Pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y la otra vez como farsa, lo cual es muy notable, ¿no? O sea, Marx dice, la primera vez acontece como tragedia y la segunda como farsa. Esta es la repetición que le faltó incluir a Hegel. Está hablando de la Revolución del 48. Dice, es un arremedo fársico de la gran Revolución Francesa de 1789. Y el siguiente párrafo, escuchen.
Los hombres hacen su propia historia. Libertad. ¿No? Ahí está Kant. Pero no lo hacen según su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos, no la hacen así, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente: necesidad, determinación en Hegel. Existen y les han sido legadas por el pasado. Fíjense, Kant y Hegel, ¿no? O al menos los etos hegelianos y kantianos que está diciendo Reyes Mate: necesidad y libertad. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y aquí hace una figura zombie, ¿no? O sea, las generaciones muertas oprimen a los vivos. Bueno, les voy a dejar nada más ese parrafito porque la imagen de Marx jala hacia un lugar muy particular que no es el que me resultaba relevante. Yo les quiero plantear nada más este ejemplo de lo que está diciendo Reyes Mate, ¿no? En el socialismo científico se encuentra necesidad y libertad. La historia es producto de los seres humanos, pero los seres humanos son producto de la historia. Fíjense, producto, productores, la relación dialéctica. Somos producto y en ese sentido estamos determinados. Somos productores y en ese sentido somos factor determinante. Pum, 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 las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a dejar esta sesión. Disculpen que no llegamos al segundo texto. Vamos a seguir ahora sí, con distintas aproximaciones a la idea de historia, ¿no? A la idea de tiempo. El texto sobre Grecia, nada más quiero hacer esta primera introducción. Fíjense cómo el académico se siente un poquito incómodo al escribir este ensayo. Le dicen: ¿qué onda? ¿Te haces un artículo sobre la concepción de la filosofía de la historia en los griegos? Y va con tanteos, dice: bueno, es que con propiedad no hay filosofía de la historia en los griegos. Lo que hay, en todo caso, es historia de la filosofía. También lo que hay es concepciones de tiempos. Es un artículo como un poquito incómodo que argumenta por qué sí debería de estar ahí. Y entonces, ya que no leímos otra vez, les pido ese y el segundo capítulo: tiempo e historia en la tradición bíblica judía e islámica. Por favor. Es el siguiente capítulo, o sea, es el del mundo griego y bíblica, judía e islámica. Sale. Un placer verlos, compañeros, que estén muy bien, compañeros, compañeras, compañeros. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Bonito fin de semana a todos. Gracias. Igualmente. Gracias, Próxima igual, semana, profesor. gracias. Chao, profe, nos Gracias, vemos. profe.